En la clase de hoy vamos a hablar a grandes rasgos básicamente de dos temas. El primero es estadísticas básicas sobre datos simbólicos y en la segunda parte de la clase vamos a hablar un poco sobre análisis de componentes principales o ACP como se le conoce, sobre datos simbólicos. Muy bien. Aquí tenemos una lámina en la cual se explica el principio del análisis de datos simbólico, ¿ok? Vemos, por ejemplo, en la parte de arriba que los análisis de datos clásicos son como un caso particular del análisis de datos simbólicos, o si se quiere ver más bien, pues análisis de datos simbólicos es una generalización del análisis de datos clásico, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito más de por qué. Eso quiere decir varias cosas lo que quiere decir es, por ejemplo, que si usted toma un método simbólico y lo aplica de forma que se interpretaran los datos como clásicos, debería dar lo mismo que si aplicara el método clásico, ¿ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y el segundo principio es que habitualmente cuando se hace análisis de datos simbólicos se espera desde luego una entrada simbólica y se espera una salida simbólica, ¿ok? Conforme avancemos sobre la presentación, vamos a ir viendo algunas de las estadísticas básicas que ya son conocidas por ustedes, que se han estudiado a lo largo de los cursos de probabilidad. Y vamos a ver su versión en análisis de datos simbólico. Por ejemplo, aquí tenemos una recapitulación de lo que es la media o el promedio clásico. Vemos ahí la fórmula, ¿verdad? Si tenemos una variable, ¿ok? Con sus valores, Y1, Y2 hasta YM, M valores observados. Entonces se define la media clásica, ¿verdad? De la siguiente forma. Y es esa fórmula que se muestra ahí en pantalla que dice que Y barra o promedio o media de Y es igual a 1 sobre M multiplicado por la sumatoria de los valores observados, ¿ok? Eso es pues, lo que conocemos todos como promedio. Ok. Sin embargo, para trabajar con datos simbólicos, ¿ok? Estos señores, Bertrand y Goupil, ¿ok? En esa referencia que se muestra ahí, hacen una generalización del cálculo de la media para datos de tipo intervalo, ¿ok? Para datos simbólicos de tipo intervalo, ¿ok? ¿Y en qué consiste el mecanismo de ellos? Vamos a ver, primero hay que tener en cuenta que cada uno de los elementos que van a ser evaluados es, en este caso, los que se muestran acá con Y, ¿ok? Cada uno de los elementos viene de un intervalo. Veamos en la parte de la izquierda abajo que dice que Y es igual a un intervalo donde el extremo izquierdo del intervalo es Y sub I con una rayita abajo y el extremo derecho del intervalo es Y sub I con una rayita arriba, ¿ok? Y bueno, ¿y cómo definen estos señores el mecanismo para calcular la media en tipos de datos simbólicos, particularmente intervalo? Es simplemente tomar los dos extremos del intervalo, como vemos aquí en la sumatoria, promediarlos, es decir, sumar el extremo izquierdo con el extremo derecho y dividirlo entre dos, e ir acumulando eso para todas las observaciones, ¿ok? Después de que acumulamos o sumamos toda esa media, ese promedio de los extremos izquierdos del primer intervalo más extremo izquierdo del segundo intervalo entre dos, etcétera, después de que sumamos todos esos valores, los ponderamos por 1 sobre la cantidad de intervalos que están en juego o la cantidad de valores observados, que en este caso es lo mismo. ¿Ok? Esta definición de estos señores tiene un par de cosas interesantes. ¿Ok? La primera es que no refleja la variación que podría existir. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Si tomamos estos dos ejemplos, por ejemplo, este conjunto que está aquí, el conjunto E, ¿verdad? Que, bueno, perdón, si tenemos ese conjunto E y tenemos los intervalos del 1, 2, menos 1, 4, 2, 3, menos 1, 1, etcétera, y tenemos otro conjunto con sus respectivos intervalos 0, 3,
menos 2,5, 1,4, menos 2,2, etc. Si calculamos la media con la fórmula anterior, se va a dar cuenta que ambos grupos de datos tienen la misma media, ¿ok? Pero, a pesar de que ambos conjuntos de datos son muy distintos en el sentido de la variabilidad de los rangos. Por ejemplo, si vemos el primer intervalo, es 1, 2 en el conjunto YE, ¿ok? La variación es bastante pequeña, pero en el conjunto ZE la variación de 0 a 3 es bastante más grande. ¿Ok? Y si vamos analizando así uno a uno, vamos viendo que en el conjunto ZE en general la variación es mucho mayor. Sin embargo, esta fórmula de Bertrand y Goupil le asigna el mismo valor de media. ¿Ok? Eso es un poco no, tal vez no muy deseable, ¿verdad? Porque uno podría interpretar que ambos grupos de datos se comportan más o menos parecido, cuando en realidad no lo es así, ¿verdad? Y la otra cosa es que este método no está cumpliendo como mucho con la parte del segundo principio que hablamos, y es de si tengo un método que recibe entradas simbólicas, pues sería muy esperable salidas simbólicas. Y como vemos acá con este método de Bertrand y Goupil, la salida es un escalar, es decir, es un número real, no es un rango. ¿Ok? Eso es lo interesante acá. Por esa razón, y a raíz de una investigación que realizó don Waldemar alrededor del año 2000, como se cita por acá en esta filmina, pues él lo que hace es una generalización distinta a la que ya había tratado de hacer Bertrand y Goupil, una generalización de cómo es que se debería calcular la media para una variable de tipo intervalo. Vemos acá, por ejemplo, un conjunto Y o un grupo de datos Y definido con sus respectivos intervalos, ¿verdad? El primer intervalo es Y1 raya baja, Y1 raya arriba, ¿verdad? Etcétera. Que definen los intervalos que componen ese conjunto de datos, y él define, don Waldemar define la media de este conjunto de datos de la siguiente forma. Primero que nada, hay que entender que la salida que da este método es un intervalo, y por lo tanto entonces hay, de cierta forma, hay dos cálculos: el cálculo del extremo izquierdo del intervalo, ¿ok? Y el cálculo del extremo derecho del intervalo. Entonces veamos, el cálculo del extremo izquierdo del intervalo no es ni más ni menos que el promedio, pero de todos los extremos izquierdos de los intervalos que forman el conjunto de datos. Mientras que el extremo derecho del intervalo o del rango de la media se definirá como el promedio, ¿ok?, de todos los extremos derechos. Entonces, básicamente, este método lo que hay que hacer es tomar el conjunto de datos simbólico, de cierta forma separarlo en dos subconjuntos: el subconjunto de los extremos izquierdos y el subconjunto de los extremos derechos. Con el subconjunto de los extremos izquierdos calcular un promedio, y ese valor, que va a ser un número real, será un alfa, por llamarlo de alguna manera, que va a ser el extremo izquierdo del intervalo resultante o del intervalo de media o rango de media, y aplicar un proceso similar sobre el conjunto de los extremos derechos del intervalo, calculando pues la media como tal, y ese resultado será, digámosle, un beta, que será el extremo derecho del intervalo de media o del rango de media. ¿Ok? Acá viene un ejemplo con datos, ¿ok?, donde se puede ver que no sucede, gracias por dicha, digamos, que es lo que busca el método, no sucede lo mismo que sucedía con el método de Bertrand y Goupil. Vemos que, por ejemplo, la media del conjunto Y es bastante más cerrada, o sea, menor el rango que el rango de la media del conjunto Z, ¿ok?, que tiene un rango más amplio, puesto que sus datos representan una mayor variabilidad. ¿Ok? Entonces, muy interesante esta propuesta y esta mejora que realizó don Waldemar alrededor del año 2000, pues, de este mecanismo de cálculo de la media para datos simbólicos, específicamente de tipo intervalo. ¿Ok? Ahí ya tenemos entonces varias cosas. Uno es un repaso de la media clásica, y dos formas de calcular la media simbólica. Ahora vamos a ver pues, lo de la mediana simbólica. Entonces, antes de
de iniciar a ver cómo es que se hace el cálculo de la mediana simbólica, debemos tener en cuenta un poquito, pues, qué era la mediana, ¿verdad? Básicamente la mediana clásica de un conjunto de datos, ¿verdad? Es el valor que se encuentra en la posición 50% luego de que se ordenaron los datos, ¿ok? En palabras coloquiales, más o menos es eso. El mecanismo habitual que uno realiza dependerá un poco de dos cosas, si es si la longitud del conjunto de datos es par o es impar. Vamos a ver, si el conjunto de datos tiene una cantidad de entradas impar, entonces la posición 50% va a ser única, es decir, solo los datos van a tener un centro, ¿verdad? Y va a haber una misma cantidad de datos para arriba de ese centro y para abajo de ese centro. Entonces, ese valor que se encuentra en el centro es lo que se conoce como el 50 percentil o la mediana, ¿ok? En el caso de impares, usualmente es muy sencillo, nada más tener en cuenta que los datos se deben de ordenar, no es la serie de datos tal cual venga de mi fuente, ¿verdad? Sino es ordenado bajo algún criterio para hacer el cálculo. Para el caso cuando el conjunto de datos tiene una cantidad de entradas par, no hay un único valor en posición central o en posición 50%, por llamarle de alguna forma. Entonces el mecanismo es un poquito distinto, ¿ok? Es ligeramente diferente en los datos clásicos siempre, ¿verdad? Y básicamente consiste igual ordenar el conjunto de datos y como no te va a quedar una posición única en el centro, sino que le van a quedar dos entradas, ¿ok? Tales que separan el conjunto de datos original en dos cantidades de datos iguales, tanto hacia arriba del conjunto como hacia abajo del conjunto. Lo que se hace básicamente es tomar esos dos valores que están en el centro y promediarlos, es decir, sumarlos entre sí y dividirlos entre dos. Y ese valor que se obtenga será lo que se conoce como la mediana, ¿ok? Insisto que todavía estamos solamente en el caso de datos clásicos. Para el caso de los datos simbólicos, aquí tenemos pues cómo es la fórmula que habitualmente se utiliza. Tenemos un conjunto de datos, un juego de datos llamado Y mayúscula, con sus respectivos intervalos, tal y como se puede apreciar aquí en pantalla. El intervalo de la media o el rango de la media será calculado de la siguiente forma, como intervalo que es, ¿verdad? Entonces tendrá un extremo izquierdo y un extremo derecho, y el extremo izquierdo será un valor que se calcula como la media sobre los valores de los extremos izquierdos de los intervalos de cada una de las observaciones, ¿ok? Eso es, igual, tomar todos los intervalos, extraerles el extremo izquierdo, ponerlos en un solo listado o conjunto, ordenarlos y calcular la media en el sentido clásico, como dijimos anteriormente, en la filmina anterior. Y el extremo derecho del intervalo de mediana será tomar los extremos derechos, ¿ok? Del conjunto de datos, ponerlos en un listado, similar al caso del extremo izquierdo, ordenarlos y calcular la mediana de ese conjunto de datos de extremos derechos con el mismo mecanismo que se indicó en la filmina anterior para cálculo de mediana, ¿ok? Entonces, en resumen, la mediana simbólica se calcula como mediana de extremos izquierdos y mediana de extremos derechos de los intervalos de los datos originales. Y esos dos valores que obtengan van a formar un intervalo que va a ser el intervalo de la mediana. ¿Ok? Aquí tenemos un conjunto de datos de ejemplo en el cual pues tenemos tres variables, ¿verdad? Que básicamente es la cantidad de pulsaciones, la presión sistólica y la presión diastólica, ¿ok? Pues del ego de los latidos del corazón en este caso. Esta información fue medida sobre 11 pacientes. Vemos que cada una de las observaciones pues son intervalos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el intervalo 48-68, ¿ok? Para el rango de pulsaciones, la presión sistólica de 90 a 100, la presión diastólica de 50 a 70, ¿ok? Etcétera.
Y tenemos el cálculo de las medianas simbólicas para cada una de las variables, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para obtener, por ejemplo, esta mediana de Y, que es el rango de 70 a 97? Bueno, se tomaron todos los extremos izquierdos, en este caso 47, 62, 56, 70, etcétera, etcétera, 86, 76, 86, se arma un listado, ¿ok? Se ordenan, como son 11 observaciones, es una cantidad impar, hay un centro absoluto, ¿ok? Que básicamente es la posición 6, ¿ok? Y ese valor que quede ahí, en esa posición 6, será el que se tomará como extremo izquierdo de la media simbólica, es decir, este 70. Para el cálculo del extremo derecho, siempre sobre la misma variable, ¿verdad? Tomo los extremos derechos de la variable, del intervalo de la variable, es decir, 68, 72, 90, 112, 72, etcétera, etcétera, 98, 96, 100, los ordeno. Nuevamente, obtengo, como son 11 observaciones, obtengo un único centro, en este caso, nuevamente la posición 6, que dará 97, ¿ok? Ese proceso pues se repite de la misma manera tanto pues para la variable y1 como para la variable y2 y se obtienen sus respectivas medianas simbólicas, ¿ok? Enfatizar en que estas medianas simbólicas obtienen valores de rango, como se puede apreciar en esta, o de intervalo en esta filmina, ¿ok? No obtienen valores escalares o valores de números reales directamente. Ok, hasta este momento hemos hablado de la media y la mediana, tanto simbólicas como clásicas. Vamos a hablar ahora de lo que es la varianza y la desviación estándar, ¿ok? Entonces, pues un pequeño repaso de lo que es la desviación estándar, ¿ok? Aquí vemos la fórmula en pantalla, en el centro de la pantalla, básicamente es, bueno, tenemos una variable, digamos una variable y con sus respectivas observaciones o valores observados, y1, y2, ym, se calcula el promedio, aquí está, y barra, se resta el promedio a cada una de las observaciones y se eleva al cuadrado. Cada una de esas elevaciones al cuadrado se va acumulando, se va sumando, hasta evaluar las m observaciones, ¿verdad? Una a una, es decir, primera observación menos promedio al cuadrado, más segunda observación menos promedio al cuadrado, más, etcétera, así hasta llegar a la mésima observación menos promedio al cuadrado. Los acumula todos y lo pondera por 1 entre la cantidad de observaciones y toma la raíz cuadrada, ¿ok? Eso es la desviación estándar. Y la varianza simplemente es el cuadrado de la desviación estándar, que es lo mismo que esta fórmula que está en el centro aquí, la fórmula grande, pero sin la raíz. ¿Ok? Ahí estamos en un pequeño repaso de lo que es varianza y desviación estándar, sentido clásico. Muy bien, ahora vamos a pasar al lado simbólico. Vemos aquí una fórmula propuesta por esos señores, los mismos que hablamos al comienzo respecto a la media, Bertrand y Goupil, y ellos proponen esta fórmula, ¿ok? Veamos aquí la fórmula, notemos por ejemplo que aquí hay una sumatoria sobre la cantidad de observaciones que está sumando los extremos del intervalo, ¿ok? Vea que toma el primer intervalo, suma el extremo derecho, el extremo izquierdo, lo eleva al cuadrado. El segundo intervalo, extremo izquierdo más extremo derecho, eleva al cuadrado, más, y así va sumándolos, después lo divide por 1 entre 3m, y a ese valor que se obtenga ahí, hay que restarle esto que está aquí a la derecha de la fórmula, siempre adentro de la raíz, ¿verdad? Y es sumar las entradas de los extremos de los intervalos, extremo derecho más extremo izquierdo del intervalo más extremo derecho más extremo izquierdo del intervalo, ahí va, acumula, la suma, después de que realiza la suma, eleva al cuadrado. Nótese que en el anterior esta parte es un poquito parecida, pero no es igual. Vean que en el anterior el cuadrado estaba inmediatamente después de la suma de los extremos. Aquí el cuadrado está después de que se realizó la suma de todas las sumas de los extremos. ¿Ok? Y
se amortigua por un factor de 1 sobre 4m al cuadrado. Ver de dónde viene esta fórmula es un poco complejo. En realidad, pues solamente se muestra la fórmula tal cual, pues para que la conozcan y sepan que es una forma para calcular la varianza, ¿ok? Perdón, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué pasa aquí con esta fórmula que acabamos de ver? Pasa algo muy parecido a lo que pasaba con la fórmula de media de estos mismos señores. Tenemos otra vez dos conjuntos, ¿ok? Los cuales son muy distintos, ¿ok? Pero la fórmula reporta la misma desviación estándar, que es 0,892, que se muestra aquí en pantalla, ¿ok? Y además, se puede ver claramente, como ya mencionamos, pues que ambas variables son muy distintas en respecto a la variación entre sus rangos, y sin embargo la fórmula de estos señores le está asignando la misma desviación estándar. ¿Okay? Además hay que notar que el valor que está retornando pues es un valor escalar o un valor real y no es un rango. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá una propuesta para calcular esa varianza y esa desviación estándar, pero de una manera distinta, en la cual no pasen estas situaciones como la que mostrábamos en el ejemplo anterior, ¿ok? Básicamente lo que se busca es un índice que mida qué tan distantes son los datos de la media, pero de la media de tipo intervalo, ¿ok? De manera que esta variación sea también un intervalo que contemple la varianza mínima y máxima posibles. Entonces vamos a ver, aquí hay que poner un poquito más de cuidado, ¿verdad? Porque la fórmula es un poco más compleja. Tenemos tenemos una variable, la variable y con sus respectivos elementos, ¿verdad? Sus observaciones, que son intervalos, eso ya lo tenemos, ya lo conocemos. Definimos y barra o media de y como un alfa, beta, o sea, como un intervalo calculado con la fórmula que propuso Valdemar, ¿verdad? Para la media, de forma que se obtiene un intervalo, ¿ok? No es la media de Bertrand y Goupil, porque esa lo que daba era un número real o un escalar, ¿verdad? ¿Ok? Y dado ese rango de media, vamos a ver cómo se calcula entonces la varianza y la desviación estándar. Como la idea es obtener una desviación estándar y una varianza que sean intervalos, entonces el resultado que se va a tener se va a conformar por dos componentes, ¿verdad? Que es lo clásico de un intervalo, el extremo izquierdo y el extremo derecho, como hemos venido hablando pues, en el transcurso de la clase. Entonces vamos a ver el cálculo, por ejemplo, aquí de la desviación estándar. Vamos a ver el cálculo del extremo izquierdo, ¿ok? Que es esta fórmula que está acá. Entonces, vamos a ver, primero hay que entender cada uno de los integrantes de esa fórmula. Entonces veamos quién es X. Vea que aquí hay una resta de un X con un Y al cuadrado y se calcula un mínimo. Pero bueno, ¿quién es ese X que está aquí? Ese X es un valor que vive en el primer intervalo, por ejemplo, en una primera instancia, en el primer intervalo, ¿ok? O sea, en el intervalo Y1, raya baja, Y1, raya arriba, ¿ok? Y este señor Y que está acá es un elemento, es un valor que vive en el rango alfa, beta, es decir, que vive en el intervalo de la media, ¿ok? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Bueno, elegir X y Y, es decir, X en el rango en el intervalo de la observación a evaluar, ¿ok? Y Y en el intervalo o rango de la media, de manera que esa resta al cuadrado sea mínima, ¿ok? Eso dependerá un poco de cómo sean los intervalos, ¿verdad? No siempre es el extremo izquierdo contra el extremo derecho o el extremo derecho contra el extremo izquierdo, porque eso dependerá de cómo queden o cómo sean los intervalos tanto de las observaciones como los intervalos de la media, si los intervalos de las observaciones con respecto al intervalo de la media tienen traslape, etc. Entonces yo voy calculando ese mínimo
¿verdad? De un punto que vive en la observación, en el intervalo de la observación que estamos analizando, contra un punto que vive en el intervalo de media, ¿ok? Y ese mínimo lo voy acumulando, vean aquí la sumatoria, lo voy acumulando a través de realizar ese proceso repetidas veces respecto a todas las observaciones. Es decir, la primera observación se compara contra el intervalo de media, la segunda observación, que también es un intervalo, contra el intervalo de media, se va comparando con el método del mínimo que dijimos, hasta que se evalúan todos y pues se van acumulando, se dividen por uno, se multiplica por 1 entre m, que es lo mismo que dividir entre m, y se toma la raíz cuadrada. ¿Ok? Eso es el cálculo del extremo izquierdo de la desviación estándar, ¿ok? Simbólica, con este método propuesto aquí. El extremo derecho, como pueden ver, la fórmula es muy parecida, excepto que lo que se busca aquí más bien no es el cálculo del mínimo, sino pues el cálculo de la distancia máxima entre un punto nuevamente que vive en la observación en cuestión, que está en el intervalo y raya baja, y raya arriba, y un punto que vive en el intervalo de la media. Este mecanismo es uno de los más utilizados para el cálculo de la desviación estándar. Vean que aquí está esta raíz, ¿verdad? ¿Ok? Recordemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el cálculo de la varianza pues es básicamente el mismo, excepto porque no va a tener la raíz de la fórmula que acabamos de explicar. Algo interesante es que este mecanismo garantiza que no va a obtener, digamos, intervalos sin sentido, porque si usted no es cuidadoso al crear un método de eso, se podría hacer que le dé un intervalo 3,2, por ejemplo, que no tiene sentido, ¿verdad? Usualmente el extremo izquierdo del intervalo siempre tiene que ser menor que el extremo derecho del intervalo. Entonces, pues, con este método, de luego, las situaciones están contempladas y no pasan eso de que se degenere o se dé un resultado de un intervalo que no tenga sentido, ¿verdad? Lo cual sí podría pasar si uno trata de usar algún método que no contemple esa situación. Aquí viene, pues, el mismo conjunto de datos de hace un rato que vimos en algunos slides anteriores. Realizar el cálculo a mano es un poco complejo. Ahora, más bien en unos instantes vamos a ver pues cómo se calcula en él. Sin embargo, ahí viene la respuesta. ¿Ok? Entonces, vean que hemos ido desarrollando en el transcurso de la clase, repasando algunos de los métodos clásicos, estadísticos clásicos y su contraparte simbólica. ¿Ok? Aquí vamos a ver uno más, y es el de la correlación. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la correlación en el sentido clásico, o sea, la correlación que no es simbólica, sino la correlación en el sentido clásico. Primero tenemos que recordar que la correlación es algo que usualmente uno mide respecto a dos variables, ¿ok? O de una variable respecto a la otra, ¿ok? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, para este ejemplo, supongamos que tenemos una variable y cuyas entradas son y1, y2, hasta ym, y una variable x cuyas entradas son x1, x2, xm, como se puede apreciar ahí en pantalla. ¿Ok? Noten que ambas tienen la misma cantidad de entradas, ¿verdad? Y le llamamos xy y y a valores de estas variables x y y que están definidas anteriormente. Repasamos la varianza, ya eso pues lo conocemos de sobra, ya lo hemos estudiado en este curso, estudiado en los demás cursos de comunidad. Pero bueno, la varianza está definida ahí. Ahí hay un pedacillo que falta un cuadrado, ¿ok? Aquí en esta fórmula. Entonces, por favor, tener cuidado que aquí es y menos y barra al cuadrado, ¿ok? Entonces, y barra es el promedio clásico, eso ya es viejo conocido de nosotros. Y en la observación se van acumulando esas diferencias elevadas al cuadrado y se dividen entre m, o que es lo mismo que multiplicar por 1 entre m. ¿Ok? ¿Para qué calculamos la varianza? Ya vamos a ver por qué. Y es que el cálculo de la correlación tiene dos componentes, ¿ok?
Una es la desviación estándar y la otra es la covarianza. Entonces vamos a ver, la covarianza de dos variables se define con la siguiente fórmula. Vean que es muy parecida a la de la varianza, solamente que no es de una sola variable, sino que es de dos variables, o mejor dicho, de una variable respecto a la otra. Entonces definimos covarianza de la variable x contra y o de x respecto a y de la siguiente forma. Es cada una de las observaciones de x restadas contra su promedio y esa resta se multiplica por repetir ese mismo proceso, es decir, con la variable y, entrada de la variable y menos su promedio. Esa resta se multiplica con la equivalente resta, pero en la otra variable, es decir, en la variable x, y se va acumulando. ¿Ok? Es muy sencillo, yo sé que ya todos ustedes pues, lo manejan de sobra, pero bueno, aquí está la fórmula y definimos la correlación clásica entre dos variables x y y como esta fórmula que aparece acá en pantalla abajo, que básicamente es tomar las dos variables, ¿verdad? Calcular la covarianza, ya vimos cómo se calcula, que arriba está la fórmula, por si no recordábamos, y dividirlo entre la raíz cuadrada de la varianza de una variable por la varianza de la otra variable. ¿Ok? Esto es uno de los métodos más utilizados para calcular la correlación clásica entre dos variables. ¿Ok? No es simbólico lo que estamos viendo en este instante. Ok, perfecto. Esto desde luego se puede hacer en R, ya todos sabemos cómo hacerlo en R, no voy a entrar en mucho detalle. Acá vemos el mecanismo para calcular la correlación simbólica, que fue propuesto por Villard y Edwin Dide. ¿Ok? Aquí está, vamos a ver la fórmula, tenemos un conjunto X, nuevamente formado por elementos que son de tipo intervalo, ¿verdad? Aquí tenemos los n elementos o los m intervalos, y un conjunto Y conformado de manera similar, con m intervalos, ¿ok? Y se define la varianza de Y con esta fórmula que está acá. Vean que esta fórmula es muy parecida a una que ya habíamos visto instantes atrás, ¿ok? Ahora sí, lo interesante aquí quizá es cómo se define la covarianza, ¿ok? Entonces define la covarianza con esta fórmula que está aquí. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Vean lo que tenemos aquí eso es una fracción. Veamos lo que tiene el numerador. El numerador lo que tiene es el extremo derecho de cada intervalo al cuadrado menos el extremo izquierdo en la primer variable, multiplicado por el proceso equivalente en la segunda variable, es decir, extremo derecho de la segunda variable al cuadrado menos extremo izquierdo de la segunda variable al cuadrado. Esa es la parte de arriba, ¿verdad? Y la parte de abajo que tenemos acá es extremo derecho de la variable al cuadrado menos extremo izquierdo de la variable al cuadrado multiplicado por en la segunda variable o en la otra variable extremo derecho de la variable al cuadrado menos extremo izquierdo de la variable al cuadrado. ¿Ok? Esa correlación, eso sí hay que acumularlo, hay que sumarlo y restarle la media en el sentido simbólico de una variable por la media de la otra variable. ¿Ok? Al final, la correlación se les va a simplificar como esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo se ve una nube de puntos de tipo intervalo, de datos de tipo intervalo? Bueno, usualmente se ve como cubos o hipercubos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve eso en un plano de tres dimensiones, x1, x2 y x3. ¿Ok? Pues para ilustrar. Cada uno de esos hipercubos, en el caso de tres dimensiones, cada uno de esos cubos forman grupos de puntos. Ya ahorita vamos a entrar más detalle. Ahí vemos nada más pues, las agrupaciones de los puntos. Eso viene en más detalle en la siguiente presentación. Ahora vamos a pasar un poquito a ver cómo se hacen estos estadísticos que
que acabamos de ver sobre datos simbólicos, cómo se hacen en R. Entonces vamos acá a la plataforma de Promidad. Aquí estamos en la clase 4, ¿verdad? Que es la clase de hoy. Y vamos a abrir este archivo de por acá. Ok, voy a hacer la letra un poquito más grande para que sea más fácil de ver. Ok, ahí estamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, de luego, cargar la librería para manejo o para trabajar con datos simbólicos. ¿Ok? Esa librería es la que creó Waldemar, que habíamos hablado la clase pasada, que es la librería RSDA. ¿Ok? Aquí están las instrucciones para cargar la librería. Eso ya lo conocemos. Se utilizó en la clase anterior. Tenemos el cálculo aquí de cómo se hace la media simbólica, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se hace la media simbólica en R. Ya estudiamos conceptualmente el método, veamos aquí en R. Entonces, primero que nada, aquí estamos cargando un conjunto de datos. Recordemos que la librería RSDA trae varios conjuntos de datos muy interesantes y muy útiles pues, para trabajar y explorar con los distintos métodos y distintas técnicas. Entonces, cargamos este conjunto de datos, entonces está aquí, la función data. Extraemos la variable y la metemos en una variable que se llama sim.data. Eso simplemente es que le estamos asignando el valor a otra variable para que sea más fácil su manipulación. ¿Ok? Esto es una tabla de datos en realidad que tiene varias columnas. Aquí simplemente lo que hacemos es convertir esos datos en una variable simbólica, por eso sim_var, de symbolic variable, ¿ok? O de variable simbólica. Y ya una vez que la variable está simbólica, entonces calculamos el promedio, ¿ok? Con sim.min o symbolic min, que quiere decir de media simbólica. Ok, si yo no indico ningún mecanismo de cálculo para la media, él lo calcula con el mecanismo predeterminado que tiene la función, que en este caso es el mecanismo que estudiamos de primero en la presentación que acabamos de ver, mismo que lo que retorna es un escalar. ¿Ok? Aquí está. Hacemos el mismo cálculo, pero para otra variable, vean que es la segunda variable, por eso este 2 aquí, del conjunto de datos que se llama sim.data. ¿Ok? El cálculo es el mismo, solamente que se cambia el número de la variable. El resultado, por supuesto, va a ser distinto porque la variable es distinta. Ok. Y bueno, ¿y cómo hacemos en R nosotros para calcular el promedio simbólico, pero con el método que vimos, que había propuesto Waldemar, que daba también un intervalo y no daba un número? Bueno, simplemente es agregar este flag o este valor de bandera aquí diciendo, bueno, utilice el método de intervalos o method igual interval, ¿ok? Entonces, vea que esto es igual al anterior, excepto que se le indica este parámetro, method igual interval. ¿Ok? Aquí tenemos una salida, ¿ok? Y vemos que ya no tenemos un dato llano o un dato puntual, un dato escalar, sino que obtenemos un rango. ¿Qué quiere decir este rango? Bueno, quiere decir que la media de esta variable que se tomó acá oscila entre estos dos valores, o sea, se encuentra comprendida entre esos dos valores que se muestran acá en pantalla. ¿Ok? Se puede calcular la media simbólica con otro método que se llama método histograma. Entonces aquí vemos pues, la bandera que se le indica. Los resultados aquí se pueden mostrar en pantalla. Vemos la mediana simbólica. ¿Ok? Vamos a ver cómo se calcula. Igual cargamos el conjunto de datos, asignamos el conjunto de datos a una variable. Aquí la clave es esta instrucción que estoy marcando en pantalla, que es sim.median, ¿ok? O mediana simbólica, ¿ok? Se indica la variable, calcula la mediana simbólica, pero con método clásico, en el sentido de que no da un resultado que sea un rango, ¿ok? Aquí lo calculamos para otra variable, nuevamente da un dato escalar, si no da un rango o un intervalo. Sí, de manera similar a como se hizo en el cálculo de la media, indicamos a la función de la mediana que quiero que me dé un intervalo, entonces pues pongo method igual interval y obtendré pues un rango aquí en el resultado. ¿Ok?
Vamos a ver también, es muy sencillo, como pueden ver, es muy parecido a cómo se hace el cálculo de la manera clásica, simplemente las funciones pues son otras, pero la forma de utilización es muy parecida a las funciones clásicas de datos que utilizan R, ¿verdad? Para cálculo de la media y la mediana. Veamos aquí para la varianza y la desviación estándar simbólica, se cargan los datos y usamos la función sim.variance, ¿ok? De symbolic variance o varianza simbólica, ¿ok? Nuevamente, si yo no indico el método que quiero utilizar, entonces utiliza de manera predeterminada el método que da los valores escalares y no me da valores de tipo intervalo. Aquí se hace pues un ejemplo para la variable 1, la variable 2, la variable 6, y por acá se ve el equivalente, pero para con el método de intervalo. ¿Ok? Vamos a bajar un poco más aquí, aquí vemos la desviación estándar, ¿verdad? Sim.sd, la función que se utiliza de standard deviation o desviación estándar en español, ¿ok? Nuevamente se indica el conjunto de datos, se indica la variable a la que se le quiere hacer el cálculo, aquí es la variable 1, variable 2, variable 6, si no se indica el método, va a ser el método que da datos de escalar, si no, aquí le podemos indicar con la bandera de method o método, pues el que yo quiero calcular. Aquí tenemos la correlación simbólica, ¿ok? Recordemos que la correlación, tal y como vimos hace unos instantes, es un cálculo que se realiza sobre dos variables, ¿ok? Entonces aquí está haciendo el cálculo de la correlación sobre dos variables, la variable 1 y la variable 4, ¿ok? Y ahí tenemos pues los resultados respectivos con distintos métodos, ¿verdad? Método de centros para la variable 4, método de centros para la variable 6 y método de centros, perdón, y para la variable 6, pero con el método de Pillar. Ok, hasta este momento, entonces lo que hemos cubierto acá en esta primera mitad de la clase es pues el análisis conceptual de algunos de los estadísticos clásicos y su versión equivalente en análisis de datos simbólico. Y bueno, hemos visto también cómo se realizan estos cálculos, pero ya utilizando propiamente el R, ¿ok? Que es el lenguaje de programación pues, que utilizamos acá, por supuesto. Muy bien. Entonces, para continuar con esta segunda parte de la clase, vamos a ver cómo se realiza un análisis de componentes principales sobre datos de tipo intervalo. Les vamos a pasar acá a esta presentacioncita. ¿Ok? Primero, tener en cuenta que muchas de las técnicas de análisis de datos que conocemos y que se han estudiado en los cursos de PROMIDAC tienen su versión simbólica. ¿Ok? Aquí se está estudiando particularmente el método de análisis de componentes principales en su versión simbólica, pero de muchos de los otros métodos también existe su versión simbólica. Para hacer el análisis de componentes principales sobre datos simbólicos, ya propiamente, hay dos formas o dos métodos, dos métodos para hacerlo. Uno es lo que se conoce como el método de los vértices, que es este que vamos a ver primero, y el segundo es el método de los centros. ¿Okay? Entonces, siempre sobre ACP hay dos formas muy utilizadas. Bueno, como vamos a ver, en realidad, una es la que en realidad se utiliza en la mayoría de los casos, pero bueno, hay dos fórmulas muy conocidas, dos formas muy conocidas para calcularlo sobre datos simbólicos. Ok. Entonces, bueno, como son datos simbólicos, el ACP desde luego se va a realizar sobre, en este caso, lo que hemos trabajado más, sobre datos de tipo intervalo. Entonces hay que tener en cuenta, desde luego, pues que cada una de las entradas de la matriz o de las casillas, lo que se va a componer es de intervalos, ¿verdad? Eso es lo que se ilustra acá, en la matriz, más que nada en la matriz de la derecha, donde se puede ver que la primera entrada, este es el intervalo x11 extremo inferior, x11 extremo superior o extremo derecho, etcétera, en la primera fila hasta x1n extremo izquierdo, coma x1n extremo derecho y así para toda la matriz, ¿verdad? O sea, cada una de las entradas son intervalos. ¿Ok? Aquí tenemos
cómo se pueden ver geométricamente, si se ve un espacio de 3 variables, que es un hipercubo. Este dibujo es parecido al que vimos anteriormente en la presentación de los estadísticos simbólicos, ¿verdad? Cada una de esas variables se encuentra representada no como un punto, sino como cada uno de esos cubitos que se ven ahí, ¿ok? Y desde luego algunos más grandes, algunos más pequeños, dependiendo pues propiamente del dato como tal que estén representando, ¿ok? Cada uno de esos cubos, al menos para el caso de 3 variables, genera como máximo o a lo sumo 8 puntos clásicos. Eso es, bueno, porque para formar un cubo en el espacio básicamente uno ocupa como máximo 8 puntos. Y digo como máximo porque depende si alguna de las aristas o de las caras del cubo está proyectada sobre alguna de las otras, es decir, si está encima de alguna de las otras, entonces el punto va a coincidir y podría ocupar menos puntos. Pero en general, digamos, en el peor de los casos, si usted quiere representar un cubo, un espacio de 3 variables, como es el caso que está acá, se ocuparán 8 puntos. Uno pues puede hacer la prueba haciendo el dibujillo, ¿verdad? Pues y viendo cuántos vértices o cuántos puntos ocupa. Ok, bueno, y entonces ¿en qué consiste el método de los vértices o el método de las esquinas, como también se le conoce? Como vemos en este dibujo acá en pantalla, lo que se hace es tomar cada uno de los vértices del cubo, o sea, cada uno de los puntos de las esquinas del cubo, eso es lo que se llama vértices, ¿verdad? Se proyecta sobre un plano, ¿ok? Eso va a formar, por ejemplo, veamos aquí, va a formar una región en un plano de 2 dimensiones. Noten que el cubo, aquí arriba, está viviendo en un mundo de 3 dimensiones, ¿ok? Esta dimensión de la primera componente principal, esta dimensión de la segunda componente y esta dimensión de la tercera componente. Pero al tomar los puntos de los vértices y proyectarlos, en este caso particular, los 8 puntos del cubo van a caer sobre un plano 2-dimensional o un plano bidimensional, que en este caso es esta región de acá, que está formada por las coordenadas de la primera y segunda componente principal solamente, ¿ok? Que es esta región de aquí, la que proyecta los puntos del cubo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente es formar un rectángulo en el cual están comprendidos todos los puntos de los 8 puntos del cubo, ¿ok? Los puntos de los vértices del cubo, y tomar un máximo, un mínimo, como decir, cortar adelante, cortar atrás, y armar una región. En este dibujo, ¿ok? Se puede apreciar un poco más fácilmente, por estar un poquito más acercado, ¿verdad? Aquí, cada uno de ellos, veamos, se toma este vértice, se proyecta abajo con esa línea verde y se arma esta parte. Se toma el segundo vértice, se proyecta en el plano de abajo, se forma este punto. Así se repite, pero por aquí quizás faltan un par de linecillas de vértices. Falta la de este vértice y falta la de este vértice, ¿ok? Que vendría cayendo como por aquí y esta cayendo quizás como por aquí. Pero la idea es esa, tal y como se ve aquí. Vean que se forma una región, ¿ok? Ya no queda un cubo, sino que se forma una región acá, abajo, que es la proyección propiamente, ¿ok? Bueno, este es otro gráfico que ilustra para el mismo proceso de cómo se arma la región. La cual lo que hace es encerrarse en un rectángulo, ¿ok? Y de ahí es que se forma propiamente ya lo que se va a tomar. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se van armando, repitiendo ese proceso para cada una de las variables, se va armando este juego de matrices que están acá. Ven que hay una matriz grandota aquí afuera que se llama M, cuya entrada por bloques son otras matrices, ¿ok? Conformadas de la forma que dijimos anteriormente, lo cual, bueno, desde luego, como podrán ver, va a hacer que el conjunto de datos en un momento sea bastante pesado, ¿verdad? Aquí se muestra un conjunto de datos simbólico,
Es una tabla de datos que se llama la tabla de datos de Chino, es muy conocida, y la información que contiene son variables que miden la grasa y el aceite en ciertos tipos de algodones. Es muy conocido, en varios libros aparece. ¿Ok? Aquí vemos los tipos de algodón, ¿verdad? Y aquí vemos las mediciones que se realizaron con sus respectivos rangos. ¿Ok? Bueno, sí, en este caso, desde luego, tenemos poquitos datos, ¿verdad? Por ser un ejemplo, pues, pequeñito. Sí se aplica análisis de componentes principales utilizando el método de vértices o método de las esquinas. Yo obtendría más o menos el siguiente plano principal que se ve aquí en pantalla. Noten que este plano principal, al ser generado a partir de datos simbólicos, lo que yo tengo ahí no son puntos, como en el caso del plano principal, con un análisis de datos clásico, sino que lo que yo tengo son rectángulos o regiones, ¿ok? Que indican más o menos la zona por la cual oscila, por la cual se encuentra, pues, la variable como tal, perdón, la observación como tal, en este caso. ¿Ok? Aquí vemos, por ejemplo, que después de hacer análisis de componentes principales, utilizando las primeras dos componentes, se tiene que en el rectángulo azul, que se representa con una P, que es que dice acá perilla, es esta la región que le corresponde, y así sucesivamente, pues para cada una de las variables. ¿Ok? Importante aquí es que en este método, tal y como se explicó, lo que se hace es hacer la proyección de los vértices, ¿verdad? Armar aquella matriz que vimos y calcular un ACP sobre esa matriz. Y al hacer el cálculo digamos, la graficación del plano principal, yo lo que obtengo son regiones o rectángulos, en este caso, no obtengo puntos como en el caso de análisis de datos clásico. Ok, eso es lo que corresponde al método de los vértices o método de las esquinas. Ok, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que a pesar de que el método de las esquinas no suena tal vez terriblemente complejo, lo que pasa es que la cantidad de datos o el tamaño de la matriz a la que se va a armar para hacerle el cálculo va a ser bastante grande. ¿Ok? Y si estamos hablando que se va a aplicar sobre un conjunto de datos enorme, el problema se complica, es decir, se vuelve impráctico, es decir, se vuelve computacionalmente demasiado pesado al punto que ya se vuelve inmanejable. ¿Ok? ¿Qué es el asunto? Aquí tal vez es importante hacer una recapitulación de ciertas cosas, ¿verdad? Y es que siempre hay que tener muy en cuenta la diferencia pues, de un modelo respecto a una implementación. Y es que tal vez un mecanismo o un método para hacer algo puede ser muy bueno y puede ser muy interesante, pero si en la práctica no se puede utilizar sobre conjuntos de datos mediano o de gran tamaño, pues hasta cierto punto pierde su sentido práctico, ¿verdad? En algunos casos uno suele optar por soluciones quizás no tan acertadas, quizás no tan buenas, pero que sean más expeditas y más fácilmente implementables, o inclusive que sean implementables, dado que otras podrían no ser implementables, ¿verdad? Aquí tenemos el método de los centros, entonces, que es el que se suele utilizar ya en la práctica, dado que el método de vértices, como comentaba, suele ser muy pesado al utilizar sobre ya datos medianos o grandes, por la forma en la que se construyen las matrices, ¿ok? Este método de los centros inicia aplicando un ACP clásico a la siguiente matriz que está acá. Y es básicamente una matriz cuya cada entrada es el promedio entre el extremo izquierdo y el extremo derecho del intervalo. Recordemos que los datos que están entrando son datos tipo intervalo. Entonces, la primera casilla de la matriz, por ejemplo, la casilla 1, 1, es un intervalo. Entonces, en la matriz esta X que yo voy a formar para hacer el ACP, lo que agarro es el extremo izquierdo de ese intervalo, lo sumo con el derecho y lo divido entre 2. Así para la segunda casilla, tercera casilla y en todas las primeras filas se va haciendo 1 a 1 y así pues para todas las filas se replica ese proceso. ¿Ok? Y una vez que tengo armada esa matriz,
XC, que en el fondo es una matriz de centros, ¿verdad? Porque calcular el promedio de los cada uno de los intervalos, en realidad lo que estoy encontrando es un número real que es el centro del intervalo. Entonces, al tener esa matriz de centros, posteriormente realizo un cálculo de análisis de componentes principales clásico. Acá vemos un poquito la idea geométrica de cómo es el cálculo de los centros, pues es la proyección de los centros, ¿verdad? Acá vemos un artículo que fue en el primero en el que se presentó el método de los vértices y el método de los centros, ¿verdad? Este artículo es en el que sale eso, ¿verdad? Ok, aquí pues tenemos un gráfico de otro ejemplo del método de componentes principales para datos simbólicos y su respectivo plano principal, ¿verdad? Que es lo que se muestra acá. Ok, aquí tenemos algunas instrucciones R de cómo se hace este cálculo, vamos a ver, ¿verdad? Siempre cargamos aquí los datos, ahorita vamos a ir directamente al R, pero aquí se cargan los datos, se pone sim.interval.pca, PCA es the Principal Component Analysis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente análisis de componentes principales sobre datos simbólicos de tipo intervalo, y le digo qué método utilizar, método de centros, hago el gráfico, ¿ok? Esto es sencillo, ya es conocido, y lo que me muestra acá es pues el plano principal con las regiones que ya hemos estudiado. Ok. El gráfico también se puede hacer en 3 dimensiones, entonces ahí podemos ver las 3 dimensiones como se forman los cubitos como estábamos hablando. La única diferencia aquí es a la hora de graficar. Ven que utiliza Scatterplot 3D. En el anterior se usaba Scatterplot, sin el 3D, sin el 3D ahí. Ok. También se puede usar el ggplot para hacer el gráfico. Está el ggplot para el gráfico en 2 dimensiones. En general, el ggplot es un paquete, bueno, como ustedes ya lo han utilizado, pero es un paquete bastante fuerte, hace gráficos bastante elegantes, la verdad. Ok. Noten algo, y es que hasta el momento se ha hablado solamente de el plano principal, ¿verdad? Se ha hablado solamente de análisis de componentes principales simbólico, y lo único que se ha mostrado es el plano principal. Acá se está mostrando el círculo de correlaciones para cada una de las variables, ¿okay? que fueron medidas sobre los aceites, del mismo ejemplo que se habló hace unos instantes. Vean que si yo quiero hacer ese cálculo, entonces hago sim.interval.pca, y eso ya es conocido, lo vimos en 2 o 3 líneas anteriores, y para dibujar el gráfico del círculo de correlaciones se pone sim.circle.plot, y es la instrucción de acá. Ahorita vamos a ver cómo se interpreta esas regiones, porque vean que de manera relativamente similar acá, lo que no tenemos puntos a como si había en el círculo de correlaciones clásico, ¿okay? Lo que tenemos son, de manera similar al plano principal simbólico, lo que tenemos son como regiones o rangos, ¿okay? En efecto, como ya les mencionaba, la propuesta original del método de los vértices y método de los centros pues generalizaba el ACP, pero solamente para el caso del plano principal, por lo que en algún momento se utilizaba solamente el círculo de correlaciones clásico, aunque los datos fueran simbólicos, ¿ok? En este artículo que se muestra acá en pantalla, bueno, en el abstract de ese artículo que estamos mostrando aquí en pantalla, se puede ver que Waldemar realiza una generalización de ese método, tal que también incluya pues, lo del círculo de correlaciones. Muy, muy interesante. Aquí vemos ya una idea completa, ¿verdad? Con el círculo de correlaciones sobre datos simbólicos, con la generalización de Waldemar, y lo del plano principal, también son datos simbólicos. Acá se explica un poco cómo se hacen algunas de las coordenadas. No voy a entrar mucho en detalle, es un poco complejo.
Esto es parte pues, de todo un curso completo en posgrado de matemáticas para poder pues, ver estos temas a fondo. ¿Ok? Aquí lo interesante es esto. En el círculo de correlaciones clásico, usualmente uno define si una variable está o no correlacionada con otra dependiendo de el ángulo que se forma. ¿Ok? Aquí vamos a ver un proceso análogo para el caso de cuando estoy interpretando un círculo de correlaciones, pero no en el sentido clásico, sino en el sentido de datos simbólicos. ¿Ok? Entonces, pues tenemos nuevamente los datos. Tenemos aquí abajo en la tabla del resultado del ACP. ¿Ok? Vemos el círculo de correlaciones clásico. ¿Ok? Vemos que, por ejemplo, la variable FRE y la variable SAP tienen una correlación media. ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma entre ellas, que está marcado ahí con rojo, en la curvatura que se muestra acá, ¿ok? Puesto que el ángulo es relativamente pequeño, ¿ok? Ahora veamos, pues para los datos simbólicos propiamente, utilizando la generalización que hizo don Waldemar, ¿ok? Tenemos aquí el gráfico, vean que nuevamente ya cada una de las variables me genera una región, por ejemplo la variable GRA me genera esta región verde, okay, la variable SAP me genera esta región aquí, azul marino o cyan, como le quieran llamar, etcétera, no me genera solamente un rayo o un segmento, ¿verdad? Asociado a un punto, como es en el caso que se mostró en la filmina anterior. ¿Y cómo analizo yo entonces con este enfoque si dos variables están correlacionadas o no? Yo lo que tengo que ver es la región, pero del extremo de una de las variables al extremo de la otra de las variables. Veamos aquí la variación que hay entre este rayo que está acá, o esta línea que se pone acá, en la variable FRE, en el extremo más de la izquierda, contra acá, que está también en el extremo completamente opuesto, pero siempre en la región SAP. ¿Por qué en SAP? Bueno, porque quiero comparar la correlación entre FRE y SAP. ¿Ok? También hay que considerar la distancia más pequeña que hay entre las dos. En este caso, pues como hay traslape, es relativamente sencillo determinar cuál es la distancia más pequeña. ¿Ok? Es decir, lo que hay que hacer es comparar esta región en rojo, que es la región que corresponde a la variable FRE, respecto a la región que se encuentra en azul marino o cyan, como le quieran llamar. Con eso se puede ver en este ejemplo que la correlación entre las variables FRE y SAP varía entre media y fuerte, ¿ok? Entonces, nótese que ahí la frase varía, es decir, que la correlación es un intervalo en este caso, ¿ok? Y eso pues refleja mejor, desde luego, la realidad del conjunto de datos como tal, ¿verdad? Vamos a pasar al R, a ver cómo se hace esto. Entonces vamos aquí al ejemplito, ¿ok? Se carga el conjunto de datos de aceites, ¿verdad? Aquí se muestra la información que hay, en resumen, y lo muestra el R de manera automática. Se le dice que realice un análisis de datos, análisis de componentes principales simbólicos, pero en el sentido clásico. Se grafica aquí el plano principal, eso ya es relativamente conocido por todos acá, mira, por ustedes. Se grafica el círculo de correlaciones en sentido clásico también. Plot.pca, ok. ¿Dónde viene lo interesante? Lo interesante viene aquí más abajo, vean aquí. Aquí se realiza un análisis de datos que dice sim.interval.pca, ¿verdad? Sobre el conjunto de datos, utilizando el método de centros. Y al graficar ya veo que obtengo regiones. Comparemos un poco estas regiones con los datos de arriba. Veamos, por ejemplo, este P tiene esta región de acá, pequeñita, tiene poca variabilidad. Y ese es más o menos que se encuentra aquí. Este de L, que aquí sale como un punto, en el clásico, ¿verdad? Es más bien toda esta región. Entonces vean que él representa toda esta región con solo un punto, en lo cual desde luego hay pues una mayor pérdida de información.
Si quiero hacer el gráfico de análisis de componentes principales, simbólico, pero en 3 dimensiones, usando 3 componentes, componente 1, 2 y 3, aquí pues tengo los cubos que se van formando. Si quiero hacer el mismo gráfico de 2 dimensiones, pero en ggplot, para que se vea más bonito, aquí está. Si queremos hacer el gráfico del círculo de correlaciones, ¿verdad? Veamos que este es el homólogo A, voy para arriba, a este. Veamos, por ejemplo, que el GRA y el IOD quedaron por acá relativamente cerca. Voy para abajo. Y aquí también, pero representados por una región. Es decir, no son solamente un rayo como tal, sino es una región, ¿verdad? Y para encontrar las variables, la correlación entre las variables, pues hay que usar más o menos el método que escribimos hace unos instantes, que es comparar la distancia máxima y la distancia mínima que hay entre esta región y esta región, la verde y la azul, por ejemplo. Si quiero calcular la correlación entre la variable GRA, que es la de la región verde, y la variable IOD, que es la de la región azul. ¿Ok? Aquí se cargan otros datos, para hacer un segundo ejemplo. Se calcula un análisis de componentes principales, en sentido clásico, aquí vemos los puntos, el círculo de correlaciones. Vemos, por ejemplo, aquí una cierta correlación entre la presión diastólica y la presión sistólica. ¿Ok? Aquí quizás lo más interesante es ver aquí los gráficos relacionados con el simbólico. Vemos aquí el análisis de componentes principales, pero para datos de tipo intervalo usando el método de los centros, ¿ok? Y el gráfico con el scatter plot. Vemos que nuevamente el plano está formado por rectángulos, no por puntos, sino regiones, rectángulos. Cada uno de ellos se muestran aquí en distintos colores. Si quiero usar 3 variables, similar al ejemplo que hicimos hace unos instantes, pues aquí lo vemos también con 3 componentes principales, en este caso. Aquí con 2 componentes utilizando ggplot. Interesantísimo, vean cómo queda aquí el círculo de correlaciones. Vean aquí como siempre quedan cerca también estas regiones de la presión sistólica y presión diastólica que se